Termino, mamá. No. No, pará. No. Perdiste. Mala memoria para recordar tu historia. Mala memoria para recordarte. Venís a mí con ganas de contarme en dónde fue, con quién y cómo sucedió, de recordar el mínimo detalle y castigar de nuevo a quien ya lo pagó. No sé de quién me falas, no sé a quién te referís. La culpa duerme en el fondo del mar. Mala memoria para recordar tu historia. Mala memoria para recordarte. Mala memoria para recordar tu historia. Mala memoria para recordarte. Gracias y paz a todos los bendecidos que están del otro lado de la radio. Mi nombre es Nicolás Venecia y soy pastor del Ministerio Tiempo de Victoria. Y damos comienzo a este programa Que la Palabra Corra. Así es, Pastor Nicolás, aquí estamos para hacer este programa Que la Palabra Corra, y saludo a todos los bendecidos que están del otro lado de la radio y que reciban la bendición de Dios en este programa. Gracias y paz a todos los bendecidos que están del otro lado de la 105.1 Transformando Vidas Radio. Comienza una vez más un nuevo programa de Que la Palabra Corra. Vamos a dar los medios de comunicación para que ya estén comunicándose, para que puedan mandar mensajes, para que puedan pedir algún tema, para que puedan pedir oración. Vamos a habilitar las líneas directas de la radio 4465 2507, mensajes y WhatsApp con la radio 11 65 42 43 62, WhatsApp con Tiempo de Victoria 11 66 00 29 81. Acordate que estamos saliendo en vivo también a través de www.transformandovidas.com.ar, la página oficial de la radio. Y acordate que puedes bajarte la aplicación de la radio también. ¿Desde dónde? Desde Play Store. Pones Transformando Vidas, te bajas la aplicación y puedes escuchar la radio estés donde estés. De esta manera te invito a que me acompañes en esta oración que vamos a hacer juntos en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias Amén. por tu presencia en nuestra vida. Te damos gracias por este momento en que podemos llegar, Señor, a través de las ondas radiales, a través de internet, Señor, Así es, a Señor. muchos lugares, muchos bendecidos, para que esta palabra traiga una transformación, Señor, traiga sanidad, Señor, traiga bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Queremos entregarte toda circunstancia, todo problema, Señor. Si hay algo que está ahí, Señor, que nos está poniendo triste, nos poniendo mal, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos que todo eso tú te llevas, Señor, y que a través de esta palabra, en el nombre de Jesús, vamos a recibir gozo, paz, alegría, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Padre, dejamos todo en tus manos para que el Espíritu Santo Amén. sea dirigiendo las palabras que tengamos que decir, Señor, en el nombre de Jesús, y a tus hijos, a tus amados, Señor, que puedan recibir todo lo que tú quieras darnos en esta bendita hora, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos y te decimos amén, Amén. y amén. No hay nadie como tú. No hay nadie igual a ti. No hay nadie como tú. No hay nadie igual a ti.
Seguimos en Que la Palabra Corra, el programa del Ministerio Tiempo de Victoria, y queremos invitarte a nuestras reuniones. Los días sábados 18 horas discipulado y los días domingos 18 horas también reunión general. Estamos en la calle Hércules Vinda 3934 entre las calles Bramante y Mateo Bots. Esto es barrio San Ignacio, San Miguel. Estamos ahí a la altura de Avenida Balbín y Bramante, Balbín al 4000. Estamos ahí a 3 cuadras, así que te esperamos. Si no tenés dónde congregar o si querés venir a visitarnos, vas a ser más que bienvenido. Acordate, Hércules Vinda 3934 entre las calles Bramante y Mateo Bots, San Miguel. Muy bien, gracias a Dios por este momento. Bueno, vamos a empezar a compartir la palabra de Dios. Estuvimos hablando en estos programas anteriores acerca de la ley y la gracia, pero estuvimos haciendo más énfasis en lo que es la ley, explicando un poco lo que contenía la ley, las cosas que, cómo la persona caminaba bajo la ley. En ese pacto, ¿no? En los pactos que contempla el antiguo pacto, los pactos que contemplaban en sí, ¿no? En la ley y antes de la ley también, ¿no? Como el pacto con Así Moisés, es. con el pacto con Noé, Con Adán también. con Adán también. Con Moisés fue ya en la ley. La ley. Sí. Y vemos que encontramos dos grandes pactos, que es uno de los grandes pactos es el pacto de Moisés y otro el mayor pacto, el superior, que es el pacto de Mejores Cristo, promesas. de mejores promesas y superiores promesas. Superiores promesas. El cual hoy que vamos a arrancar en este programa para compartirles a las personas acerca del pacto de la gracia de Dios, el pacto de Jesucristo, que lo hizo con su sangre, con su obra completa. Amén. Qué bendición, ¿no? De estar en esta dispensación, ¿no? Poder vivir, es un gozo. El otro día hablábamos de eso, Nicolás. Así es. Que qué bendecidos que somos de estar en este tiempo de la historia, sobre la vida de la humanidad y sobre la creación de nuestro Señor y de la creación y su propósito, ¿no? Y bueno, a nosotros nos tocó vivir esta experiencia allí en la antigüedad, en el pacto antiguo, en el pacto anterior, donde Dios hablaba y traía promesas de este tiempo, ¿no? Pero ellos no pudieron ver, ellos anhelaban también estas cosas, pero a nosotros nos tocó vivir esta experiencia de vida en el Señor, poder experimentar esta gracia de Dios, poder vivir en esta paz, en este gozo, en esto que representa tener el conocimiento de un Dios bueno, de un Dios vivo, de un Dios maravilloso. Es algo esencial que tenemos que aprender en este nuevo pacto, de cómo tener la relación con Dios, porque la relación con Dios ya no es más como el Antiguo Testamento. Bueno, si cumplo tales cosas, Dios va a estar contento conmigo. Ahora vemos que hay algo distinto. Yo quiero comenzar diciendo este pensamiento, que en el nuevo pacto de la gracia, Dios imparte justicia, o sea, Dios nos hace justo, nos declara justo a nosotros, como dice Romanos 5, dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, arrancando de ahí ya podemos ver que Dios, apenas nacemos nuevos, nos quiere dar primero la paz, y no el castigo, no la humillación, Amén. y no estar viendo nuestros pecados, sino lo primero que nos da a nosotros la paz. Estos son algunos beneficios del nuevo pacto, lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús fue justo, Jesús no cometió un pecado, Jesús caminó en rectitud, y Jesús, la misma justicia que alcanzó Jesús, esa justicia se nos fue dada a nosotros. Qué tremenda palabra esa, Nicolás, ¿no? Cómo despierta los sentidos, ¿no? Y lo profundo en el espíritu, porque dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Justificados por la fe, nosotros logramos nuestra justificación delante de Dios a través de la fe, pero también sabemos que esa fe es un don, ¿no? Que Dios nos ha dado, que a Dios nos ha regalado. Tenemos ese privilegio, un doble privilegio de estar justificados por Dios y de recibir de parte de Dios el don de la fe para poder creer y ser justificados. Lo cual dice aquí Pablo en Romanos, que eso nos trae paz para con Dios. Esa paz que quizás el mundo anhela, esa paz de presentarse delante del Creador
y saber que Él no está mirando nuestras faltas, no está mirando nuestros errores, sino todo lo contrario, nos está mostrando a nosotros que todos nuestros errores, todos nuestros pecados fueron en la cruz del Calvario. Y eso genera una acción de gratitud, una acción realmente de saber de que poder confiar en Dios. Porque si yo me relaciono con Dios sabiendo que Dios me va a castigar o que Dios me va a estar mirando, no voy a querer tener relación con Dios. Pero por eso mismo, Dios mismo ha dado este evangelio de la gracia del Señor. ¿Nos ha dado para qué? Para que entendamos cuál es su verdadera naturaleza, que no es la naturaleza de la ley, sino que es de la gracia de Dios. Así es, y eso es lo que manifiesta Dios hacia nuestras vidas, ¿no? Gracia, amor, favor inmerecido. Porque realmente nosotros estábamos en el común denominador de toda la humanidad, ¿no? Allí, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios vino a nuestras vidas, vino hacia nosotros, nos dio vida. ¿Y qué nos dio Nicolás? Nos dio de su Espíritu. Y hoy estamos vivificados y estamos unidos a Dios por medio de su Espíritu Santo. Y esto es tremendo. No somos a personas naturales y muertos en el Espíritu, sino tenemos vida espiritual, tenemos un espíritu vivo, estamos vivificados, renacidos en Dios por medio del Espíritu Santo. Ahí lo que Juan decía, tomamos gracia sobre gracia, de su plenitud, de lo pleno de Dios. Hoy en este nuevo pacto tenemos el Espíritu Santo y no es un poco Dios o no es algo Dios, sino que es Dios mismo en toda su plenitud. Aunque la verdad vamos a decir que Dios no puede ser encerrado en nadie, pero Dios decidió habitar en cada uno de nosotros y tenemos a Dios mismo porque Dios es omnipresente, Él puede estar en todos lados al mismo tiempo. Amén, a través de su Espíritu. Él dice que, su palabra dice que somos templo del Espíritu Santo. Sí. Y qué tremendo es, ¿no? ¿Los templos qué eran? Los templos eran algo físico, claro, ¿no? El sí. templo tampoco es la iglesia donde vamos, donde nos reunimos físicamente, no es un templo. No. El templo somos nosotros. Claro, allí es donde mora el Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia, cada uno de nosotros somos la iglesia, ¿no? Y allí Dios nos dio vida, decíamos. Antes el hombre era un espíritu muerto que no tenía relación con Dios, tenía alma y cuerpo, lo cual y estaba dominado por medio de las emociones, por medio de los sentimientos y por medio de las influencias que venía recibiendo por el reino de las tinieblas. Así es, Nicolás. Y entonces eso llevaba todo el dominio hacia la carne. Y la carne, como decía Joseph Sprit, la carne es el que dominaba al hombre, el que domina al hombre natural, ¿no? El que no tiene al Señor, como también nos pasaba a nosotros, ¿no? La carne quiere tal cosa y la carne lo pide y en el momento que lo quiere, lo quiere y lo desea y bueno, y ahí se lo tiene que dar porque la que domina es la carne. Es como una persona que realmente tiene una adicción. Sí. Y la persona dice, yo quiero dejar y no puedo Sí, dejar. No claro. puedo lograr mi fuerza. Lo intenté muchas veces, pero no puedo lograrlo. ¿Por qué? Porque está sumergido en un cuerpo de carne, en una carne que sin Cristo no tiene salida. En el dominio bajo la carne, sí. Y bajo lo que es esa, como decías recién, esa influencia que viene a través del reino de las tinieblas, ¿no? Pero nosotros, gracias a Dios, lo que hemos sido reconciliados con el Señor, ¿no? Hemos recibido vida, Nicolás, en nuestro espíritu, estamos vivificados. Y hoy somos espíritu, alma y cuerpo. Alma y mente, ¿no? Allí está el alma y la mente. Y las emociones, las voluntades, pero el que domina en sí es el espíritu sobre todo el resto de nuestro ser, sobre alma y cuerpo. Tenemos que hacer prevalecer el dominio del espíritu sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra carne y sobre el alma, ¿no? Llevándolo sujeto al dominio del espíritu. Es así, porque sabemos que
la guerra está en el alma, está en la mente. En Así el es. alma se produce la guerra esa constantemente con pensamientos negativos, pensamientos de las tinieblas. Y si logran entrar a la mente, puede dominar el cuerpo. Por eso es muy importante, el apóstol Pablo dice, renovados que la mente, no dice renovarse en las obras, renovarse en la forma, no, renovarse en la mente, porque si cambia la mente a la mente de Cristo, vas a vivir como la vida de Cristo. Así es, si nosotros hacemos ejercer el dominio del Espíritu sobre todo nuestro ser, sobre lo que es el alma y el cuerpo, lo que es el alma y la carne, lo físico, nosotros hacemos prevalecer el Espíritu sobre eso. Va a llegar un momento que la información del Espíritu, como muchas veces enseñaste vos también, Nicolás, el Espíritu va a hacer que la mente, ¿no?, vaya desarrollándose y sujetándose hasta llegar a una mente igual a la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, así dice la palabra. Exactamente, ahí tenemos que decir, yo tengo la mente de Cristo, tengo que confesarlo y creerlo. Ahí tengo que ponerle fe a esto. Ponerle fe, yo tengo la mente de Cristo y conocer la mente de Cristo a través de la palabra de Dios. Y ese conocimiento que viene por revelación, viene a través de una relación con Dios. Entonces cuando viene la revelación a mi vida, yo puedo entender cómo Cristo piensa y cómo puedo ejercer también desde el lado de punto de Cristo, ¿no? Y no del lado carnal, no del lado almático. Entonces eso realmente tenemos que llegar a lograr. Claro. Estamos hablando de muy buenas noticias, Hugo, así que vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más de este programa. Mañana lo primero que hago es abrir la Biblia y hablar con Dios. En la noche cuando me acuesto le doy gracias a Dios. Gracias a Dios. Pruebo su amor. Oh, oh. Nunca te falla, no, prueba su amor, oh, oh. Nunca te falla, no. Ten cerca a tus amigos y familia en el corazón. Alguien te ama sobre todos, tu Padre, tu salvación. Prueba su amor, oh, oh. Seguimos en Que la Palabra Corra, el programa del Ministerio Tiempo de Victoria, y te invitamos a que te comuniques con nosotros. Vamos a darte la línea directa de la radio 44 65 25 07, mensajes y WhatsApp con la radio 11 65 42 43 62. Mensajes con Tiempo de Victoria 11 66 00 29 81. Acordate también que puedes encontrar a Tiempo de Victoria en las redes sociales. En Facebook, Instagram y Twitter pones Tiempo de Victoria y te haces amigo y te enteras de todas las novedades del ministerio. Acordate también que estamos saliendo en vivo a través de la página oficial de la radio www.transformandovidas.com.ar. Y acordate también que puedes bajarte la aplicación de la radio desde el Play Store, pones Transformando Vidas, bajás la aplicación y puedes escucharnos estés donde estés en vivo. Bien, aquí estamos, Pastor Nicolás, seguimos adelante con el programa. Así es. Y aquí quiero compartir esta palabra que puso el Señor en mi corazón, que es de Santiago 4:7, y dice así: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto significa que nosotros podemos dominar toda nuestra deseos carnales bajo el sometimiento de nuestro Dios. O sea,
toda la voluntad de la carne, todas las emociones, las tentaciones y todo lo que viene. Acá Santiago enseña que sometiéndonos a Dios podemos huir de esas tentaciones, ¿no? Sometiéndonos a Dios. Así es. Ahí vemos también que encontramos que tenemos una cierta libertad. Así es. Si uno realmente quiere servir a Dios, realmente quiere servir a las obras de la carne. Realmente queremos, si nacimos de nuevo, queremos caminar con Cristo, o podemos elegir no caminar con Cristo. Sí, como Eso es tremendo también. Es tremendo. Como Dios te deja un libre albedrío, pero no para salvación. Pero salvación una vez salvo para siempre. Nadie puede volverse para atrás porque esa obra fue empezada por Dios. Pero sí podemos, en cuanto a servir a Dios, porque lo hemos visto, muchas personas apartadas, y muchos apartan diferentes motivos, pero personas que como eligen apartarse, eligen alejarse de la iglesia, pero lo bueno es que Dios nunca se aleja de nosotros. Es tremendo eso, ¿no? Es tremendo, Nicolás, eso. Es tremendo poder discernir eso, ¿no? Es el libre albedrío, porque se habla del libre albedrío antes de conocer a Cristo, ¿no? Cuando decimos que tenemos la libertad de poder escoger el camino del Señor o el camino de la perdición, como se dice comúnmente o mayormente, ¿no? Cuando se presenta a Jesucristo, tenés la oportunidad de elegir, pero el hombre no puede elegir en ese momento, porque el hombre, como la palabra de Dios dice, está muerto, ¿no? Hasta que no se le presenta el Evangelio de Jesucristo. La persona que escoge al Señor es porque ha sido vivificado, eso lo hemos estado hablando, pero una vez que nosotros tenemos vida, ahí sí prevalece lo que es el libre albedrío. Ahí sí aparece el libre albedrío en nuestras vidas, ¿no? Y ahí nosotros donde tenemos que escoger de servir al Señor o podemos recibir al Señor, recibir la llenura del Espíritu Santo, tener esa comunión con Dios o esa paz, como leíamos al principio, justificados por el Señor a través de la fe, porque hemos creído. Una vez que creímos recibimos eso, pero después seguir la vida como si nada hubiera pasado, o sin congregar, porque muchas veces pasan esas cosas en las campañas, ¿no? ¿Cuántas personas pasan al frente y hacen la oración de fe porque fueron tocados por la palabra? No es la palabra tocado, sino convencido, ¿no? A través de la palabra, la cual los convirtió al Señor, y ellos dieron ese paso de fe. Por la fe ellos fueron justificados, porque creyeron a Dios que Jesucristo pagó el precio de sus pecados, y bueno, fueron a la campaña y después nunca más congregaron, y por un tiempo, hasta que Dios los llama, hasta que Dios empieza a inquietar su vida, porque es así. Cuando uno es hijo de Dios, Dios no te va a exigir de que vos congregues, o sea, la tarea es nuestra, ¿no? Cuando hacemos una campaña, estamos impartiendo el Evangelio, compartiendo el Evangelio, dando a conocer las virtudes de Jesucristo, y la tarea es nuestra, ¿no? Después de esas personas que hacen ese paso de fe y que nacen en el Señor, la tarea es nuestra de discipularlos, de buscarlos, de empezar a tratar con ellos para que ellos puedan caminar en el Señor, porque son nuevas criaturas, son bebés en el Señor, y los cuales nosotros somos los que tenemos que ayudarlos a caminar, Nicolás. Pero si no se hace eso, las personas por ahí no se le hace un seguimiento, las personas por ahí no llegan a la iglesia y están cuánto tiempo allí hasta que nuevamente el Señor los llama, los empieza a buscar. Cuando Dios dispone el momento en su buena voluntad, y como somos hijos de Dios, Dios nos va a traer hacia Él nuevamente. Pero eso puede pasar, ¿no? O si no, también caminar un tiempo, ir a la iglesia, y por X razón, si no nos sometemos a Dios, se va quedando. A través de lo que es la voluntad, ¿no? De someter todas las cosas al Señor, uno se puede ir quedando, Nicolás, y alejándose. Si no nos sometemos al Señor, puede pasar eso. Mirá que en el Antiguo Testamento, ¿no? En Deuteronomio dice algo interesante. A los judíos se les presenta la ley, ¿no? Y les dice:
a los cielos de la tierra llamo testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces el Señor les presentó a ellos realmente la ley que contenía el bien y el mal. Entonces ellos pueden elegir entre la bendición y la maldición, pero después dice, elegí la vida para que te vaya bien. Hoy podemos decir que Dios nos salva, nos presenta el Evangelio de Cristo y que realmente nos presenta ese Evangelio, lo deja ahí. Y ahora nosotros tenemos que decir, bueno, sí, yo voy a congregar, yo voy a tomar un tiempo para apartarme, un tiempo para el Señor, yo voy a comenzar a leer la palabra de Dios, porque Dios pone esa comezón de oír, pero también está en cada uno de nosotros, en que digamos, sí, yo voy a hacer lo que Dios me manda a hacer. Porque cuántas personas hay que dicen, bueno, Dios me mandó a hacer esto, pero yo todavía no lo hice. Dios me dijo que un día voy a hacer esto, pero yo todavía me estoy quedando, ¿no? Es porque la persona está eligiendo, ¿no? Vivir su vida y no vivir la vida que Dios preparó para ellos. Por eso acá, Nicolás, reitero sobre esta palabra, Santiago 4:7, donde dice someteos, ¿no? Santiago enseña allí, pues a Dios y resistid al diablo, porque siempre en la carne es donde recibe, ¿no? Todo lo que son como decías recién, ¿no? En la mente, el campo del enemigo, allí donde nos lanza todo su arsenal para sacarnos, ¿no? De lo que es hacerlo la voluntad de Dios, ¿no? Porque Pablo dice que tenemos que apagar con la fe los dardos del enemigo. Exactamente. Qué tremendo, ¿no? Siempre el Señor nos da palabras, nos da esa salida, todas las herramientas puestas para que nosotros tengamos la victoria y hagamos su voluntad, Nicolás. Pero todo eso necesita una actitud nuestra que se llama sometimiento. Es así. Usted también agregar, dice, que cuando contemplamos, ¿no?, el amor de Jesús y su obra en Él, cuando realmente nos sometemos a Él, comenzamos a pensar en Él, porque también sometimiento tiene que ver con que toda mi vida pasa a ser de Cristo. Entonces yo estoy en mi trabajo y pensando en la palabra de Dios, estoy mirando una película, estoy también buscando de parte de Dios algo, estoy en mi casa. Es diferente la religión es una vez por semana o 2 veces por semana, pero la vida en Cristo es todos los días. Por eso cuando contemplamos su amor, cuando contemplamos la palabra de Dios, cuando realmente buscamos lo que es del Espíritu, lo que es del reino, lo que está en Cristo, cuando tenemos esa actitud, dice que eso produce transformación en nuestra vida. Entonces cuando yo comienzo a leer la palabra de Dios, comienzo a repetir la palabra de Dios y la comienzo a hablar, pero con convicción, con fe, realmente de que yo voy a vivir. Por ejemplo, la palabra dice que ya fuimos bendecidos, la palabra también enseña que fuimos santos. Yo digo, yo estoy bendecido, yo soy santo, y lo comenzamos a declarar, lo comenzamos a creer, vamos a terminar viviendo una vida de bendición y una vida de santidad. Hoy son estas 2 palabras que parecen muy simples, son lo que al cuerpo de Cristo le está costando, porque todos quieren vivir bendición en su propio esfuerzo en la carne, pero no se vive en la que se vive recibiendo del Espíritu, contemplando la grandeza de Dios, contemplando lo que ya somos en Cristo, porque muchos quieren portar bien para agradar a Dios, pero la palabra dice que a lo contrario, dice que Él nos aceptó a nosotros cuando estábamos muertos dentro del pecado, y nos dio vida, y nos da vida, y ahí comienza la obra de Dios, ¿no? Pero nuestras fuerzas no van a comprar la bendición de Dios, porque la bendición de Dios ya la compró Jesucristo. Entonces cuando yo contemplo eso, comienzo a recibir lo que fue dado por gracia a través de la fe. Ahí comienza una transformación. Por eso cuando yo me someto a Dios realmente y resisto al diablo, dice que el diablo huirá de nosotros. Cuando yo me someto a Dios, voy a estar viviendo una vida de bendición, voy a estar viviendo una vida que Dios quiere que viva, voy a estar viviendo todo lo que el Señor realmente preparó para el cuerpo de Cristo, y no estar buscando realmente queriendo alcanzar algo. Cuando dice que somos santos, ya está hecho. Yo Amén. Lo creo, si lo crees lo vas a vivir. Así es, ¿no? Y fíjate acá que dice en Romanos 4, 5 al 7, dice: más al que no obra, si no cree en aquel
que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Aquí está hablando sobre la plenitud de la gracia de Dios, ¿no? Donde Dios imparte justicia y rectitud al hombre a través de la obra cumplida de Jesucristo. Lo que decía recién Nicolás, que nosotros no tenemos que esforzarnos a vivir, a buscar la santidad, sino que somos santos y a causa de ser santos vamos a vivir esa santidad. Pero no tiene que ser una obra o un esfuerzo en la cual nos sintamos, ¿cómo se diría para que no se entienda mal? Obligados o esforzados, sino simplemente sometidos a Dios con la fe, creyendo de que somos santos, de que somos justificados, de que somos hijos de Dios, creyendo de que somos bendecidos, como decías recién. Entonces vamos a vivir conforme a la palabra a través de la fe y no por obra, buscando a través de nuestras acciones ser bendecidos de parte de Dios, ¿no? Hacer tal o cual cosa para recibir bendición del Señor, sino que la bendición es un fruto que proviene de la obra cúlmine de Jesucristo, de la obra terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario, la cual nosotros la recibimos y la recibimos como lo que dice la palabra, por gracia, ¿no? Y este es el tiempo que estamos viviendo, ¿no? El tiempo de la gracia, Nicolás. Así es, estamos en este programa Que la Palabra Corra, hablando de la gracia. Hacemos una pausa y ya volvemos con este programa. ¿Cómo agradecerte con tu amor por mí? Sangre derramada que por mí pagó en la cruz. Inimaginable fue tu amor por mí. Tú pagaste con tu vida por amarme a mí. Por ti, Jesús, estoy aquí. Por ti, Jesús, por ti, Jesús, estoy aquí. Por ti, Jesús, por ti. En la cruz dejaste mi pasado, en la cruz borraste mi pecado. Por la cruz ya no soy esclavo, libre yo soy, libre, inimaginable fue tu amor. Seguimos en este programa Que la Palabra Corra, el programa del Ministerio Tiempo de Victoria, y queremos volver a invitarte a nuestras reuniones los días sábados 18 horas discipulado, días domingo 18 horas reunión general, en donde estamos en Hércules Vinda 3934 entre las calles Bramante y Mateo Bots. Esto es barrio San Ignacio, San Miguel. Estamos a la altura de Avenida Balbín al 4000, Balbín y Bramante, estamos ahí a 3 cuadras, así que si no tenés dónde congregar o si querés venir a visitarnos, te esperamos, sos más que bienvenido. Acordate, Hércules Vinda 3934 entre las calles Bramante y Mateo Bots. Te esperamos los días sábados y domingos 18 horas. Así es, estamos acá en el ministerio, ¿no? Realmente viviendo cosas grandes de parte de Dios, milagros, bendiciones. Nuestra vida está siendo transformada a través de la palabra de Dios. Realmente vamos por mucho más, eso que anhelamos. Queremos que los bendecidos que escuchan, que realmente puedan experimentar esta transformación a través del Evangelio de la Gracia, que promete cambio. Esta palabra nos transforma, nos cambia, nos alimenta. En tiempos de crisis esta palabra te va a dar la fuerza necesaria para que vos puedas tener la victoria en un tiempo de crisis, cuando muchos quizás están sufriendo, pero porque tenemos al Señor y realmente nos sometemos a su palabra, Dios puede hacer que en tiempos de crisis estemos siendo prosperados en todas las áreas de nuestra vida. Así que realmente estamos invitando a la gente que pueda acercarse aquí al ministerio. Así es, Nicolás, porque somos bendecidos.
Y el Señor nos dijo que somos bendecidos con toda bendición, y eso ha sido en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso nosotros recibimos los frutos de esa bendición, ¿no? Y bueno, dice, como dice la palabra, que ninguna plaga tocará nuestra morada. Eso es la gloria que recibimos de parte de nuestro Señor, ¿no? Él dice también que nuestro escudo, que Él está, como le dijo a Abraham, y no temas, yo soy tu escudo. Y así nos dice a nosotros que los ángeles, ¿no?, acampan alrededor de nosotros y que ellos nos protegen. Tenemos seguridad privada, así que gloria a Dios. Entonces nosotros vivimos en este mundo en paz, ¿no? Vivimos en este mundo tranquilos, confiados en el Señor, y aún, como decía recién Nicolás, la crisis que está mundialmente, ¿no? Porque en todo el mundo se está viviendo crisis económicas, y también se está viviendo circunstancias en lo que es cuestiones de todo tipo de desastres. Todo tipo, ya sea de seguridad, sí, desastres naturales también. Desastres naturales, Nicolás, sí, porque estamos viendo cosas tremendas, totalmente, y terribles que pueden llegar a aterrar, ¿no? Pero cuando uno tiene esa convicción en el Señor, ¿no? Cuando podemos caminar y descansar en el Señor, como decías recién, ¿no? Nosotros podemos caminar en el Señor seguro, sabiendo quién es nuestro Dios, quién es nuestro Padre y quiénes somos nosotros, ¿no? Que somos sus hijos, sus amados. Así es la gracia de Dios. Hoy estamos hablando de la gracia de Dios, lo que la gracia produce en nosotros. Y también dice que estando bajo la gracia, ¿no?, el pecado no tiene dominio sobre los creyentes, porque el poder de Jesús para vencer la tentación obra cuando los creyentes son conscientes de que son hechos justos en Cristo, aparte de sus obras. Entonces, cuando hoy empezamos hablando de la justificación, realmente creemos somos justos delante del Señor. Dice que esa palabra tiene un poder en nosotros y que nos va a llevar a vivir a tal punto de que el pecado no tenga dominio sobre nosotros. Hoy también hablábamos de personas que por ahí dicen que están viviendo bajo adicciones. Dicen, yo quiero dejar esto pero no puedo. Es porque esa adicción está dominando su vida, están siendo dominados sobre la carne. Entonces, bajo el pacto, cuando conocemos bajo el pacto de la gracia, cuando los ojos espirituales son abiertos, cuando el velo es quitado y podemos ver, ¿no?, realmente la gloria del Señor en la palabra de Dios, esa palabra nos transforma a tal punto de que primero nos dice que nuestra vieja criatura, esa ya fue crucificada, ya no tiene vida en sí. Entonces, eso fue crucificado y dice que fue hecho un hombre nuevo. Ese hombre nuevo fue hecho a la imagen de Dios, es lo que desde el principio fue hecho. Y ese hombre nuevo se somete al Señor. Ese hombre nuevo realmente busca las cosas del reino de su justicia. Dice, y el pecado no va a tener dominio sobre ese hombre nuevo. Así es, Nicolás, porque la palabra nos enseña que hemos sido libres del pecado. Todo lo que nos condenaba fue abolido por lo que Cristo hizo allí en la cruz del Calvario, ¿no? Llevando el acta de lo que nos condenaba, ¿no? Y clavó el acta de los decretos que era contrario. De los decretos que era contrario, ¿no? De lo que venía en contra de nuestra vida, lo que estaba decretado que nos condenaba delante de Dios, ¿no? Jesucristo clavó ese acta allí de esos decretos y dijo, bueno, acá se terminó esta historia y fuimos libres de esos pecados, ¿no? Fuimos perdonados y Dios no se acuerda más de esos pecados, ¿no? Dios ya no tiene en cuenta esos pecados. Y gracias a Dios, ¿no?, que Él nos dio esa gracia, esa justificación, y nosotros podemos hoy, como vos decías recién, el pecado no se enseñorea más de nosotros, porque ¿quién es nuestro Señor? Jesucristo. Jesucristo es nuestro Señor. Entonces, como Él es nuestro Señor y Él es mayor que todo, no hay nadie que pueda enseñorearse en nuestras vidas. Sí podemos recibir, como decíamos hoy, Nicolás,
por medio de lo que es la tentación, por medio de las influencias, ¿no? Dejarnos seducir, en la cual nos resbalamos y podemos llegar a cometer algún error, alguna cosa errada, porque el pecado significa errar a blanco, ¿no? Y entonces podemos allí errar a blanco, como dice, pero nunca ese pecado nos va a dominar, nunca se va a enseñorear de nosotros. Eso quiere decir que no vamos a hacer de continuo esa vida, porque lo que somos hijos de Dios, como dice ahí en Juan 3, 18, ¿no? Creo que es, que los hijos de Dios no practicamos el pecado, Claro, ¿no? 5:18 creo que es. Primera de Juan 5:18. Los hijos de Dios no practicamos el pecado. Nosotros, y sin embargo también Juan dice que aquel que dice que no tiene pecado es mentiroso. Por supuesto, porque nosotros como naturaleza podemos cometer errores, ya enojarse o qué sé yo, o tener una actitud, discutir con alguien. claro, mala, no sé, ya eso ya te puede costar lo que significa un pecado. Es malo, desagradable, ¿no? Y bueno, pero nosotros no somos dominados por eso, no somos dominados. De continuo no vivimos esa vida de contienda, esa vida de enojos, esa vida de buscar pleitos, Claro, de tristeza, de vivir de en amargura. lo que son las manifestaciones de la carne, Nicolás. Borracheras. Claro, todo. exactamente. Nosotros hemos sido sacados de eso. Por eso no se enseñorea más de nosotros, porque el que es Señor de nuestro Señor es Jesucristo. Y ahí también hay que ponerle fe a eso, ¿no? Hay que creer que realmente fue así. Porque si yo no creo que fue así, no voy a poder experimentar esta victoria que ya Cristo nos dio. Dice que el Señor ya quitó el pecado. Dice que Él nos liberó del pecado. Ahora, si una persona no cree que realmente sucedió eso, no va a poder ser libre. Por eso que es muy importante con esta palabra acompañarla con fe. Dice que los hebreos cuando salieron de Egipto no pudieron alcanzar el reposo porque la palabra que les fue dada a ellos no fue acompañada por fe. Entonces es necesario que bajo este pacto, que es un pacto de fe, es un pacto que realmente que creemos primeramente, cómo fuimos justificados a través de la fe. ¿Y cómo vamos a vivir? Porque el justo, ¿por qué vivirá? Por la fe vivirá. Entonces realmente esto es importante. Y la palabra nos enseña que ya fuimos liberados del pecado. Que no es más Señor nosotros, que era nuestro Señor es Jesucristo. Ahora realmente, ¿voy a creer esto? Realmente es... tenemos que reflexionar. ¿Estoy creyendo bien? ¿O estoy creyendo que el pecado tiene dominio? Hay personas que hablan más del pecado o hablan más del diablo, dicen tenemos un gran enemigo, tenemos un gran diablo, y en vez de decir un gran Dios que me liberó, está como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Todo el tiempo viéndolo como algo superior, o ver el pecado como algo tan grande, ¿no? Que realmente aplasta a los creyentes. Pero ¿qué es más grande? ¿Los pecados o Jesucristo? Lo que decíamos hoy del libre albedrío, Nicolás, al nosotros vivir esa libertad, ¿no? de escoger y de elegir, podemos elegir seguir en lo que es lo que Dios pide de nosotros, ¿no? En su voluntad, ¿no? O vivir una vida conforme a los deseos, ¿no? De nuestra voluntad, de la voluntad de la carne. Y entonces, bueno, en lo que es la carne, la voluntad de la carne siempre quiere cosas de la carne, de la naturaleza, ¿no? Los deleites de la carne no son buenos, porque hasta inclusive los deleites de la carne te pueden traer problemas de físicos, problemas de salud. Y es más, dice que no fuimos creados para operar en la carne, no fuimos creados en el espíritu. Así, fuimos renacidos para vivir conforme al espíritu, ¿no? Y entonces, bueno, pero cuando no se tiene esa información, cuando esa información no produce ese cambio en nosotros, porque todo se basa en la información, Nicolás. Porque a veces, según como creemos, es donde formamos nuestra fortaleza. Y entonces hacemos una estructura, nos estructuramos, y esa falta de información, pero cuando viene la información, cuando viene la palabra de Dios y nos confronta,
ahí cambia toda esa estructura y somos regenerados, somos educados, ¿no? Conforme a la palabra de Dios. Y eso también tenemos que hacerlo, ¿no? Y todo el tiempo renovar nuestra mente para poder pensar como Dios piensa, para poder vivir de esa manera de que como Dios nos ha llevado a este Evangelio. Por eso que el Evangelio de la gracia de Dios nos da estos beneficios, porque anteriormente decíamos que la ley no podía hacerlo por la debilidad de la carne, pero ahora nosotros tampoco somos carne sola. Muchas personas piensan que solamente somos alma y cuerpo, no, tenemos un espíritu, y ese espíritu se unió con Dios, y ese espíritu tiene todo. Entonces yo tengo que trasladar todo lo que tenemos en el espíritu, ¿no? Hacia el alma, y eso puede llevar un trabajo de un tiempo, pero hay que empezar realmente, hay que realmente creer que esa obra ha comenzado en nosotros. La palabra dice que la obra la que Él comenzó la está perfeccionando, y la palabra también enseña que la perfección de los santos, ¿cómo es? A través de los apóstoles, los profetas, maestros, evangelistas, pastores, que dan la enseñanza para que las personas sean perfeccionadas. Así es. Hay personas que por ahí no pueden vencer ciertas situaciones, ¿no? Ciertas circunstancias, como por ejemplo por ahí traen arrastrado algún vicio, ¿no? Y les cuesta cortar con ese vicio, les cuesta dejar ese vicio, y eso es una consecuencia del dominio, ¿no? De la voluntad de la carne, ¿no? La carne necesita eso, quiere eso, y le hacemos caso a la carne, ¿no? Por eso allí Santiago decía: someteos pues a Dios, ¿no? Resistid, ¿no? Al diablo y él huirá de vosotros. Someteos a Dios, ¿no? Y dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea, la única manera en que podamos vencer esas cosas es en resistir lo que es la tentación, pero eso también requiere lo que es voluntad, eso también requiere de nuestro libre albedrío, ¿no? De sobreponernos a la voluntad, de esa obediencia, ¿no? De querer hacer lo que, vamos a decir, conforme a Dios nos pide que hagamos, ¿no? Y que somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Por eso nosotros necesitamos poder alimentarnos a través de la palabra para recibir información, para recibir fortaleza, a través de la palabra, a través del conocimiento, ¿no? Para recibir esa fuerza, para poder vencer, ¿no? Toda cosa que venga, y toda cosa que venga contra nuestras vidas a querer someternos, ¿no? A querer llevarnos a vivir algo, una vida que no sea conforme a la voluntad de Dios, porque eso es lo que hace el enemigo, ¿no? Tratar de sacarnos para humillarnos, pero nosotros tenemos que humillarnos al Señor. La palabra dice que aquel que creyere en la piedra, ¿no?, angular, dice que no será avergonzado. Así. Esa es la confianza que tenemos cuando nosotros miramos la obra de Jesucristo y confiamos, ¿no? Eso genera también seguridad en nosotros, genera una seguridad en cuanto a toda nuestra vida, que estamos seguros que la palabra es real, que la palabra de Dios tiene promesa para nosotros. Tenemos que estar seguros, esa confianza la logramos a través de conocer nuestra justicia en Cristo, de saber este beneficio de la gracia, de que no tengo que esforzarme para recibir, tengo que creer para recibir, tengo que creer porque Dios me dio esa fe para creer, y yo puedo tomar por la fe todas las promesas de Dios para mi vida. Y cuando una persona tiene realmente esa expectativa, tiene una seguridad en Cristo, y Dios quiere que seamos personas seguras, Él no quiere que seamos personas inseguras o personas que realmente estemos pensando: ¿será que Dios dijo eso? Eso le pasó a Eva, ¿no? Y en el huerto de Edén, dice que el enemigo la hizo dudar de la palabra de Dios. Y entonces eso fue el problema de la caída, ¿no? Y nuestra carne, si confiamos solamente
en la carne, vamos a fallar, pero si confiamos en el Espíritu Santo que está en nosotros y si realmente seguimos la voz de Dios, porque lo bueno es que Dios siempre está hablándonos. La palabra de Dios siempre tiene algo para decirte. El Espíritu Santo de Dios no te va a dejar solo desamparado, siempre va a tener una guía para vos, siempre te va a decir, mirá, es por acá, es por este camino. Entonces cuando somos sensibles a la voz de Dios y podemos decir, si yo sigo la palabra de Dios, Dios siempre te va a llevar a la victoria. Dios, porque Él quiere que tengas victoria, Él quiere que confiemos en la palabra de Dios, porque Dios es bueno, la voluntad de Dios es perfecta, agradable y buena, es que sus hijos vivan en santidad, en bendición, quiere que sus hijos vivan bien. Eso es lo que el Evangelio de la Gracia nos hace vivir. La ley dice que la ley es el poder del pecado, pero la gracia es el poder para vencer todo pecado. Gloria a Dios. Porque, y aparte, donde está la gracia, no hay ley. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. O sea que nosotros ya no tenemos pecados en el cual tenemos que pagar alguna cuenta. Y bueno, quería leer este último versículo por ahora en este programa, después concluiremos en otro programa, Nicolás. Así es. Porque bueno, es largo y bueno, es completa, es la gracia, así que vamos a ir por partes. Dice Segunda de Corintios 3:18, por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que nosotros, mirando al Señor, contemplando su obra, podemos ser transformados por la gracia misma que nos dio el Señor en su amor, en el sacrificio que Él hizo, mirando al Señor a cara descubierta, dice, ¿no? Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como a un espejo de gloria del Señor, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, por el Espíritu mismo del Señor. El Espíritu es el que tiene que dominar todo esto, nuestras vidas, es alma, mente y cuerpo, Nicolás. Así es, esas son las buenas noticias de la gracia de Dios que estamos compartiendo en este programa. Y se nos acabó el tiempo, Hugo, ya se nos acabó el tiempo, Maura, así que vamos a tener que continuar en otro programa, pero esperamos que las personas sean bendecidas con este programa, que puedan captar este mensaje que le va a ser de gran bendición. Así que bueno, vamos despidiendo de este programa. Yo me despido con la paz del Señor. Mi nombre es Nicolás Venecia, soy pastor del Ministerio Tiempo de Victoria y te esperamos el próximo programa. Así, hasta el próximo programa, amado, y el Señor los bendice. Así es, los esperamos el próximo programa. Acuérdense que estamos los días martes y jueves 22 horas y miércoles y viernes 12 del mediodía acá en la 105.1 Transformando Vidas Radio. Y como decimos siempre, no te olvides bendecido, no te olvides bendecida, que este es tu tiempo de victoria. Mala memoria para recordar tu historia. Mala memoria para recordarte. Venís a mí con ganas de contarme en dónde fue, con quién y cómo sucedió, de recordar al mínimo detalle y castigar de nuevo a quien ya lo pagó. No sé de quién me falas, no sé a quién te referís. La culpa duerme en el fondo del mar.